Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con MS Schiffer. Nos va a dar una clase introductoria a Leonardo y nos va a enseñar para qué funcionan las herramientas básicas, nos va a guiar por las pantallas y pues te cedo el micrófono. Hola a todos, soy Marina y os voy a enseñar un poquito cómo va Leonardo.ai. Lo primero que vemos es el home cuando nos logueamos. Aquí vemos los modelos que hay disponibles para trabajar con Leonardo y aquí el feed de la comunidad donde podemos ver en las obras que ha hecho la gente, que tienen más likes, y aquí podemos trabajar con ellas. Aquí podemos copiar el prompt para trabajar y crear una imagen similar o hacer un remix y nos lleva directamente a trabajar con, con todos los datos de la imagen. Ahora le he dado y me sale el prompt que ha utilizado esta persona y el negativo. Ahora vamos a borrarlo y en esta flechita de aquí volvemos al menú principal. Aquí tenemos solo el Community Feed, que es para ver lo que ha hecho la gente. Aquí tenemos Personal Feed, que es donde podemos ver todo lo que llevamos hecho y si acabamos de empezar no habrá nada. Aquí tenemos Follower Seeds, que es feed para ver lo que ha hecho la gente que seguimos. Y aquí tenemos Like Feed para ver lo que nos gusta. Aquí tenemos Training and Datasets. Yo no tengo nada, pero aquí podemos crear nuestros propios modelos. Y lo que nos interesa ahora mismo aquí en User Tools es la generación de imágenes. Aquí donde pone Type a Prompt, vamos a poner lo que queremos hacer y aquí vamos a poner lo que no queremos que tenga la imagen que vamos a crear. Así que, por ejemplo, ponemos eh, mujer de pelo cobrizo. Lo ideal es ponerlo siempre en inglés, pero también se puede poner en español y no queremos que sea nada así. No queremos ver nudity. Y aquí podemos elegir la cantidad de imágenes que queremos crear. Podemos crear hasta 8 y ahora vamos a crear 2. Aquí podemos elegir el tamaño de la imagen o lo podemos seleccionar manualmente. Aquí tenemos para cambiar los modelos. Cada modelo nos va a generar las imágenes de una forma diferente. Y cuando acabas de empezar en Leonardo, solo verás estos de aquí, Leonardo Diffusion, Creative, Select, etcétera. Y para cargar los modelos, nos vamos aquí abajo, Select Custom Model, Platform Models, y aquí podemos elegir el modelo con el que queramos trabajar. Le damos a generar con este modelo y ya está. Aquí le damos a generar y nos dice cuántos tokens va a usar la imagen. Le damos y ya va creando la imagen poco a poco. Y aquí tenemos los resultados que nos ha dado poniendo mujer de pelo cobrizo. Pero vamos a ponerlo en inglés, que es como mejor funciona Leonardo. Y vamos a poner Ginger Woman. Y se va generando la imagen. Aquí nos dice el tiempo que ha transcurrido. Y como veis, no tiene nada que ver si lo ponemos en español o si lo ponemos en inglés. Si hay alguna duda, podéis ir preguntando. Muy bien, aquí tenemos Leonardo Style, que es un pipeline que, que es gratuito para todos los usuarios y sirve con varios modelos. Por ejemplo, ahora cambiamos a Dreamshaper V5, que si no lo tenemos cargado, igual venimos aquí y lo seleccionamos en la lista, generar con el modelo.
y le damos a generar. Y aquí tenemos más mujeres pelirrojas. Tenemos esta herramienta que se llama Prompt Magic V2 y también podemos aquí cambiar el tamaño. Así que vamos a poner este tamaño y vamos a poner una coma con un vestido verde. Se va generando la imagen. Aquí nos va a salir esta señal de advertencia, pero no hay que preocuparse, es un tamaño que está bastante bien con este modelo. Y con Prompt Magic hay una tendencia a cortar las cabezas, pero bueno, como veis, queda diferente. Vamos a desactivar Prompt Magic y le damos a generar. Y bueno, aquí tenemos una mujer pelirroja con vestido verde. Aquí tenemos un pequeño error. Vamos a borrarlo. Aquí nos sale este cartelito, borrar. Marina, ¿podrías intentar cambiar tu resolución a 1080? Sí, claro. Bien. Ahora vamos a poner, por ejemplo, fotografía de un hombre con el pelo castaño. With hair. Ahora nos está consumiendo 3 tokens porque tenemos aumentado el tamaño por encima del tamaño del modelo. Así se ve con Dreamshaper V5 y por ejemplo vamos a probar RPG. Vaya, bueno, de vez en cuando salen cosas así. Vamos a generar, por ejemplo, con este modelo. Al cambiar de modelo vuelve a su tamaño estándar y nos vuelve a gastar solo un token por imagen. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen que se ve bastante bien definida. Y aquí tenemos estos botoncitos que son los upscale, que sirven para mejorar la calidad de la imagen. Vamos a darle, por ejemplo, a este. Cada uno de estos consume 5 tokens, así que recomiendo hacerlo cuando una imagen os guste bastante y creáis que puede mejorar. Y aquí tenemos, podéis ver la diferencia entre la imagen original y con el upscale. Vamos a probar este también para que veáis cómo funciona. Este y este están disponibles para las cuentas gratuitas y este está para las cuentas de pago. Y aquí tenemos esta que se parece un poco más a la original, está más suavizada, un poco más definida. Y esta que cambia un poco más, se le ve la arruga de la frente y tiene pequeños detalles. Y aquí igual, por ejemplo, hacemos Smooth Scaler
y también nos aumenta el tamaño, aparte de mejorar un poco la calidad de la imagen. Aquí tenemos ya la imagen con el upscale y la imagen original. Y no sé si se verá bien en la transmisión la diferencia que hay entre una y otra. Bien. Ahora vamos a probar esto de aquí, que se llama imagen a imagen. Seleccionamos una foto, vamos a coger esta misma y ponemos fotografía de una mujer con un vestido de lentejuelas. Vamos a dejar, por ejemplo, Dream Shaper V5, que nos activa directamente Leonardo Style. Se puede activar o desactivar. Y si dejamos Init Strength por aquí abajo, le da mucha libertad creativa a Leonardo para que cree lo que quiera a través de nuestra foto. Y ahora vamos a ver qué pasa si lo deslizamos hacia este lado. Bueno, como veis, se ha basado en la imagen. Y ahora vamos a desplazarlo al máximo. Y esto es para que se parezca lo más posible a la imagen que hemos subido sin que la varíe demasiado. Y como veis, esta generación se parece muchísimo más a la foto original. Ahora tenemos aquí esta opción que se llama Control Net. Vamos a bajar esto un poquito. Y aquí tenemos este menú desplegable donde podemos elegir que nos utilice la pose de la imagen, el borde o lo que es la profundidad. Pues vamos a elegir pose. Igual vamos a dejar el mismo prompt, le damos a generar y nos va creando poco a poco las imágenes. Hay veces que tarda más, otras que tarda menos. Ha quedado todo un poco extraño, ¿verdad? Pero bueno, es la pose. Vestido de lentejuelas. Bueno, este ha quedado también bastante rarito. Le damos aquí, borrar imagen. Y esta tiene la misma pose, como podéis ver. Vamos a bajar un poquito la cantidad de control net y le damos a generar de nuevo para ver qué nos hace. Bueno, si tenéis alguna duda, vais preguntando.
Esta foto no le gusta mucho a Leonardo, ¿ves? Están saliendo cosas un poquito raras. Pero bueno, la pose la tiene. Aquí nos cogería lo que es el borde para crear una imagen. Vamos a quitar esto. Le damos a generar de nuevo. Y ha quedado todo un poco raro. De nuevo. Las lentejuelas son como un... De pequeña me recordaban a las lentejas. Bueno, si nos vamos a este menú de aquí, que tiene los tres puntitos, podemos borrar directamente todo lo que nos ha creado. Y vamos a elegir ahora Dream Shaper V6. Vamos a poner una imagen y le damos a generar. Como veis, nos va a gastar 3 tokens por utilizar la foto para nuestra creación. Bueno, y aquí tenemos Depth to Image. Vamos a ir generando de nuevo, que esta también ha quedado un poco rara. Tenemos doble cara. Bueno, esto ya ha quedado un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, aparte de Steven, ¿todos lo estáis viendo bien? Vale. Muy bien. Ahora vamos a probar un prompt un poquito más complejo. Por ejemplo, vamos a pedir una fotografía muy detallada de un hombre moreno. Con pelo marrón. Si no sabemos inglés, podemos usar ChatGPT y decirle, por favor, tradúceme esto. Y vamos a poner traduce al inglés nariz pequeña, mandíbula bien definida y, por ejemplo, cafetería bien detallada de fondo. Aquí seleccionamos, copiamos y lo pegamos aquí. Y podemos añadir que está hecho con una cámara
DSLR porque queremos que Leonardo sepa que está hecho con una foto y con una cámara de fotos y que queremos que sea realista. Vamos a poner 2 imágenes a ver qué nos crea. Bueno, pues aquí tenemos el hombre. Lo hemos pedido con una nariz pequeña, pero Leonardo ha decidido que mejor una grande. Pero bueno, por todo lo demás, tiene la cafetería de fondo y un hombre moreno, que es lo que hemos pedido. ¿Alguna idea? ¿Algo que queráis generar? Arisa, ¿se te ocurre algo? Yoru, Chivis y café, dicen. café ya tenemos aquí. Chivis, pues ¿cómo creo yo los chivis? Siempre empiezo poniendo que la imagen tiene que ser muy detallada. Playmobil solo tienes que pedir que sea Playmobil y luego le haces un upscale porque te suele poner una cara feota. Venga, a ver, very detailed Playmobil doll having coffee, que es lo que habéis pedido. Y vamos a usar Dream Shaper V5 ahora. Bueno, pues aquí tenemos los Playmobil. Y como veis, pues no siempre salen bien. Así que para eso está el upscaler. Upscale. Y fijaos qué diferencia. La carita y cómo se ve sin ponerle el upscale. Que muchas veces esto nos salva una generación. Totalmente. Y ahora vamos a los chivis, que lo habéis pedido antes. Igual, yo empiezo con Very Detailed, Ultra Detailed, etc. Me gusta poner cute porque así Leonardo sabe que quiero algo que sea bonito. Chibi y kid, porque me da igual que sea un niño o una niña. Y, por ejemplo, quiero que esté en una mazmorra. Con cristales. Con esto, ¿vale? Van a salir cristales. Que van a estar por todas partes. Y vamos a poner que tenga bastante resolución y la mejor cualidad. Calidad. Voy mezclando el inglés con el español. También podemos añadir, si queremos que sean colores... Mira qué mono es. Es un chibi en una mazmorra con cristales. Personalmente, para hacer chibis,
Me gusta muchísimo Dream Shaper V5, más que el 6. Y fijaos, este también es muy mono y vamos a darle Upscale para ver cómo queda. Me gusta mucho usar Smooth porque lo cambia menos. Este está genial, crea imágenes muy chulas, pero creo que Smooth lo cambia un poquito menos. Vale, aquí tenemos imagen original y Smooth. Y este, ¿vale? Vamos a generar otra vez y vamos a poner Tetradic Colors. Vale, mira, voy a abrir una ventana nueva, no sé si se verá la ventana nueva, sí. ¿Vale? Para que sepáis lo que son los colores tetrádicos. Son, por ejemplo, estos, si giramos la rueda, pues se desplazaría uno a la derecha o uno a la izquierda. Ahora os estoy enseñando cómo hago los prompts. Siempre pongo, para empezar, muy detallado lo que quiero, dónde quiero que esté, que también pongo que sea detallado, el tipo de color que quiero que tenga y alguna cosa más, 32K Resolution y Best Quality. Eso es básico para mí. Por supuesto, cada uno tiene su forma de hacer los prompts. Y ahora pues esto he añadido Tetradic Colors y a ver qué nos da al elegir esta gama de colores. ¿Y veis la diferencia de colores? Mira esta qué bonita. Por ejemplo, quiero que sea todo en tonos así más marroncitos. Pues ponemos Earthy Colors. Colores de la tierra. Y vamos a ver qué nos genera. Y como veis, todos son colores más de tierra, más naturales. Mirad el color de esta, que no le he puesto nada en especial de los colores. Un fondo así azul, grisáceo, morado. Aquí hemos pedido colores tetrádicos y ya son diferentes. Y aquí hemos pedido colores de tierra, Earthy Colors, y son todos colores más marroncitos. Está muy chula esta imagen. A mí, otra cosa que me encanta poner es Chubby, porque creo que quedan muy monos. Porque son chibis regordetes. Mirad, es un chibi gordito. Chibis gorditos. ¿Alguna otra cosa que queráis ver? ¿Alguna duda que tengáis sobre la creación? ¿Algo que no salga? A ver si conseguimos hacerlo aquí. You missed chibis. Vamos a poner aquí Vivid Colors.
y vamos a poner aquí que no queremos que tenga color morado, porque no nos gusta, porque no lo queremos, porque a Leonardo le gusta mucho el color morado. Mirad, colores intensos, porque hemos cambiado. Y pone chubby, así que este chibi es más gordito. Vamos a probar otra cosita. Por ejemplo, retrato ultra detallado de una mujer española en un pueblo de Andalucía. Si escucháis algún ruido es que mi perra se ha dormido y está roncando. Realista. Hecho con una cámara DSLR. Y 32K Resolution. Best Quality. Y vamos a poner Glamour Shot. Que Leonardo sepa que tiene que ser una imagen bonita. Bueno, nos ha hecho una mujer española un poquito entradita en años. Y juraría que muy española no es, ¿eh? Bueno, estamos creando, no queremos volver a escribir lo que ya tenemos escrito. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos venirnos aquí y copiar el prompt. O podemos darle aquí y darle a volver a usar el prompt. Una vez que pulsamos, ya lo tenemos aquí otra vez. Sí, sí, es que pones Spanish y ya sabemos lo que sucede. Todos los Spanish somos iguales, no importa de dónde seamos. Todos vamos a ser mexicanos. Con todo mi cariño, porque me encanta México y me encantaría visitarlo, ¿eh? Claro, viva México. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a seguir la frase. Bueno, me he venido aquí, personal feed. Aquí vemos lo que tenemos hecho. La verdad es que me encantaría ir a México. Seguimos. Generación de imágenes. Y vamos a probar Alchemy. Y hay que tener cuidado porque de forma default, no sé cómo se dice ahora en español, nos sale apaisado. O sea, en horizontal. Imagen horizontal. Si la queremos vertical, hay que darle aquí. Cuando generamos imágenes con Alchemy, nos gasta 8 tokens
por una imagen. En lo personal, mi selección predilecta para crear con Alchemy es 3, porque 8 nos da 2 imágenes, pero por un solo token más tenemos 3. Y esto ya sería 12. Así que para mí la mejor relación cantidad tokens es 3 imágenes. Vamos a seguir con Dream Shaper V5, general. Pues vamos a, aquí tenemos los pipelines. Esto nos va a hacer un estilo anime, esto nos va a hacer imágenes creativas, dinámicas, enfocadas en el entorno. Aquí estilo ilustración, fotografía. Aquí se va a enfocar mucho en las iluminaciones, 3D render, bocetos en blanco y negro, bocetos a color o ninguno. Y igual nos va a usar Alchemy, no es que no lo use, que te va a costar los mismos tokens, pero digamos que no tiene pipeline, es solo Alchemy. Y vamos a utilizar Dynamic, que me gusta bastante. Y vamos a utilizar este prompt que ya hemos utilizado y a ver qué nos da. Lo he puesto en vertical, y ya sabéis, de forma predefinida nos va a salir este que es horizontal. Y a ver qué nos crea. Hay veces que con Alchemy tarda un poquito más en crear las imágenes, pero paciencia. Y mirad qué mono nuestro chibi gordito, creado con Alchemy, con sus cristales, en una mazmorra. Esta es más mágica. No voy a crear con Alchemy mujeres españolas con vestido de flamenco porque puede ser que salga algo que no queremos ver. Bueno, algo que queráis probar, alguna duda. Estatua. Vamos a ver. ¿Con Alchemy o sin Alchemy? Bash. Sin Alchemy. Vamos a desactivarlo. Vale, dejamos Very Detailed. Sí, podemos probar las dos, claro. De piedra. Con las manos al cielo. Y con alas. Y vamos a poner que esté en un valle. Ahí. Vamos a poner Tetradic Colors. Y esto lo quitamos también. Que no nos hace. Y vamos a generar dos imágenes. Pues pides si quieres un paisaje sin personas, lo pides. Aquí tenemos una estatua en un valle con las manos levantadas. Vamos a darle upscale a esta. Aquí tenemos una estatua de piedra en un valle con alas. Por ejemplo, esto sería para que sea de mármol. Vamos a poner
estilo romano. Y vamos a pedirle que esté en un stand. Y vamos a poner luces volumétricas. Vamos a usar Dream Shaper V6. Y aquí vamos a poner que esté más cerca. Estatua romana. También podemos poner que sea un retrato, que esté cerca y que se centre en la cara. Aquí tenemos close-up para que esté muy cerca. Una estatua de mármol en un stand de mármol. Y podemos poner, por ejemplo, que brille. Bueno, aquí se ve un poquito que brilla. Fijaos las grietas del mármol. Sí, vamos a darle aquí a Pro Magic para ver la diferencia. Al activar Pro Magic, en vez de gastar 2 tokens, va a usar 4. Aquí está con Pro Magic activado. Esta parece más griega, ¿verdad? Aunque bueno, los romanos no dejaban de imitar a los griegos. Y podemos pedir a, a- vamos a pedir de plástico. Y bueno, vamos a dejarlo con From Magic de momento. Y vamos a desactivar el From Magic. Esta más que plástico parece aluminio.
Yo esta diría jade. Vas a pensar lo mismo, jade. Pues vamos a poner translucent plastic. A ver qué nos crea poniendo translucent plastic. Ahora sí se ve más plástico, ¿verdad? Ahora vamos a quitar los up. Y vamos a poner también. Esta parece más cristal porque lo hemos pedido transparente. Una escultura de hielo. A ver qué hace. Aunque bueno, he dejado plástico. Pero bueno, no importa. Aquí he hecho una escultura de hielo sin parecerse a nadie, porque tampoco hemos pedido que tenga forma humana. Sí, sí. ¿Ves? Yo le doy a intro un poco rápido y hay veces que la lío. Vamos a poner... Vamos a ver si lo hace. Bien, ¿no? Con un upscale se vería bastante mejor. Este es un swan con dos cabezas. Pero bien. Aquí, fijaos en los detallitos de aquí. Este me encanta. Este además tiene muchísimos detalles. ¿Algo más que queráis ver? Arisa, ¿alguna duda? Bash. Vamos a ver otra generación en Alchemy. Y está en horizontal. Vamos a probar en horizontal. Vamos a poner 3, que son un token más, por una imagen más. Pues lo pides. Simplemente pides. Si quieres alejar una foto, puedes poner panoramic. Puedes poner wide angle. Vaya. RPG 4.0. Personalmente, para hacer retratos de personas realistas, es el mejor. No, o sea, hace bien otro tipo de cosas, pero para mí lo mejor son retratos. Very detailed.
Si utilizamos los modelos Dream Shaper, mm, va a salir un poquito más estilo cómic, ilustración. Mirad el nivel de detalle de la piel. Ahí. Aquí estoy poniendo cositas para que shot con DSLR cámara. Esto es lo que suelo poner cuando quiero que sean imágenes más realistas. Aquí tenemos a un señor con su barbita. Dream Shaper V5 ya os he dicho que para mí es el mejor para hacer chivis y niños haciendo cosas en general. Niño en un pueblo con su perrito, jugando con cualquier cosa. Dream Shaper V5 es mi favorito. Este, la verdad es que es bastante polivalente. Vamos a ver. Hombre steampunk en su taller. Con un fondo muy detallado. Y vamos a poner cobre. Que haya cosas de cobre. Al final seguro que hace algo metálico. Pues aquí tenemos un taller muy detallado. Otra cosa no, pero detallado está. Y con un scale quedaría bastante más definido. Podemos poner, para ayudar un poco, Sharp Focus. Y aquí tenemos al hombre trabajando en un taller bastante definido. Vamos a ver cómo sería el mismo prompt con Dream Shaper 3.2. También está bastante detallado, mucho color cobre. A mí me gustaría vestir steampunk cada día, ¿eh? Aquí tenemos RPG. Fijaos, hombre muy detallado en su taller.
ya quiero que el hombre esté muy detallado. Esto es algo que con lo que me gusta empezar el prompt, porque lo que sea más importante tiene que estar al principio del prompt. El orden altera el producto, no es como la suma, que da igual donde pongas los números, la suma va a acabar igual. No, aquí no. Aquí lo que sea más importante, si no consigues que algo en concreto salga, lo vas adelantando poco a poco en el prompt hasta que consigues lo que quieres. Luego, quiero que el fondo también esté bastante detallado. Fijaos que no se puede decir que no tenga detalle, ¿eh? Es increíble. Copper, pues como veis es todo color cobrizo. Luces volumétricas y la calidad. ¿Alguna otra duda que tengáis? Bueno, vamos a hacer una última cosita. Vamos a cargar esto, que aquí es mi nick, como podéis ver. Y vamos a poner eh, una cafetería encantadora. Activamos ControlNet, lo dejamos aquí en Edge tu imagen y le damos a generar. A ver qué sale. Vamos a quitar Copper. Salió un poquito borroso, ¿verdad? Aquí he intentado hacer las letras, otras veces ha salido mejor. Igual es que estaba un poquito bajo el ControlNet. Aquí está. Es que he bajado el ControlNet antes. Vale, si subimos un texto con el ControlNet a tope y usamos Edge tu imagen, tenemos el texto perfecto en nuestra imagen. Ya tengo mi cafetería. Como podéis ver, los demás textos no han funcionado porque solo he utilizado este que está aquí. Dale, control net a tope, que antes lo bajé. ¿Alguna cosa más, Roberto? ¿Quieres que enseñe algo más? Por mi parte creo que cubriste todo, Marina. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos dicen en los comentarios.
Yo para el fondo puse un PNG transparente, pero creo que si usas un fondo blanco da igual. Bueno, ¿alguna duda más? Arisa, ¿necesitas que te ayude con algo? Eh, Vamos a coger esto. Esto nos lo enseñó Ayu. A ver qué hace. Debería haberlo puesto en horizontal. Sí, sí, lo de los textos queda súper bien. Ah, está. Vale. He utilizado esta imagen de colores. Vamos a poner aquí. Utilizando esta opción, he subido esta imagen, que es esta de aquí. Vale, no carga, ¿no? La imagen. Vale. Bueno, tenemos esta imagen. Y mirad el fondo. Es una imagen de bolitas, de colores. No sé si lo podéis ver aquí en la miniatura de la ventana. Vamos a probar con otro modelo. Y ya si he puesto retrato muy detallado de un chico, antes ponía chico coreano, con un fondo de colores, sharp focus, luces volumétricas, y está usando esta imagen que está aquí de referencia para crear el fondo de colores. Por ejemplo, pides retrato muy detallado de un hombre moreno con los ojos marrones, con la nariz muy definida, la mandíbula angular, labios muy gorditos, obtain render, sharp focus, y resulta que te hace el retrato del hombre, pero no te pone el fondo de una cafetería. Pues entonces te vienes aquí, seleccionas una foto de una cafetería. No sé si lo veis aquí en la miniatura porque no carga la ventana. Aquí pones una cafetería y pones aquí tu coffee shop background y va a intentar hacerte un fondo que se parezca a la imagen que has puesto aquí en Image Prompt.
Y es una cafetería del estilo de la que está aquí en la imagen. Lo que pasa es que se ve muy chiquitito y no lo podéis ver bien, bien. Si lo quito y desactivo Prompt Magic, vamos a ver qué hace. Fijaos cómo no está tan detallada que cuando he utilizado una foto de una cafetería. Para eso nos sirve también Image Prompt, para ayudarnos a la creación, a crear, por ejemplo, un fondo más adecuado a lo que queremos. Y si todo está, pues podemos terminar ya, si no tenéis más dudas. Un momentito, que tengo que abrir la puerta. Ya estoy. Bueno, pues si ya no hay más dudas, lo podemos dejar aquí y cualquier cosita pues me podéis escribir por privado y os resuelvo vuestras dudas o bueno, hablamos en el chat español. Perfecto, Marina. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la clase. Aprendimos muchísimo. Gracias a todos los que participaron. Y pues esperamos verlos pronto para nuestro siguiente streaming. Pues nada, muchas gracias a todos y a ti Roberto por la oportunidad y la confianza. Espero que os haya gustado y lo dicho, cualquier cosita me podéis escribir por privado o hablamos en el chat de imágenes. La Buenísimo. clase va a estar Muchas gracias. en el canal de YouTube. Ahora Roberto os pasará el enlace del canal para que os suscribáis. Yo se lo pedí, nunca me lo pasó. Ahora lo mandamos al canal de español. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Excelente día.